El amor de Cristo hacia ti es tan grande que Él nunca tuvo reparos ni miedos que le impidieran ir delante de ti para protegerte, para cuidarte e incluso para entregar su vida por ti. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Marcos, el capítulo 10. Vamos rápidamente al texto bíblico. Los textos que analizaremos, que leeremos, son los versículos 32 al 34. El texto bíblico dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Nota esta expresión: Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ellos se asombraron, dice el texto bíblico, y le seguían con miedo. Mientras se acercaban más a Jerusalén, amigos, los discípulos de Cristo tenían miedo, sentían peligros de su misión. Jesús era un hombre buscado. Sin embargo, Cristo siempre iba delante, amigos. Los discípulos se asombraban de la valentía, de la pasión, del valor, de aquella decisión movida por el amor que tenía Cristo, Jesús, hacia ellos. Los discípulos estaban asombrados sobre el coraje de Cristo y ellos tenían miedo del destino que les esperaba en Jerusalén. Por un lado, el texto bíblico nos muestra valentía, valor, coraje de parte de Jesús, amigos. Pero por otra parte, el miedo que tenían los discípulos por todo lo que les esperaba en Jerusalén. En algunas ocasiones pensamos muy poco sobre esta valentía de Cristo, sobre este valor. Sin embargo, es importante que podamos recordar que Cristo caminó este camino de dolor frente al Calvario. El destino era el Calvario y Él lo hizo con aplomo, con valor. Pero este valor, amigos, era un valor que Él encontraba cada día cuando dependía de su Padre, de Dios. El coraje de Jesús es especialmente sorprendente a la luz de nuestra frecuente cobardía como cristianos, amigos. Muchas veces nosotros tenemos miedo de salir adelante por Cristo. Tal vez tenemos temor de decir que somos cristianos o de testificar, de proclamar la verdad. Pero, ¿sabes? Debes recordar que Jesús no tenía miedo. Él no tuvo miedo de ir adelante por ti. El texto bíblico dice claramente, mira lo que dice, Marcos 10:32, y Jesús iba delante y ellos se asombraron. Pero hay algo importante, ellos seguían a Cristo. Claro, tenían miedo, pero ellos lo seguían. Los discípulos también deben ser elogiados por continuar, incluso aún a pesar del miedo, siguiendo a Cristo. Es cierto que ellos tenían miedo, amigos, pero recuerda que también es muy cierto que ellos continuaban siguiéndolos. No permitas que el miedo te paralice. Recuerda, Cristo va delante de ti. El texto bíblico también nos presenta y nos dice, he aquí subimos a Jerusalén, fue lo que Cristo les dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Sin embargo, al tercer día resucitará. El texto bíblico presenta donde Cristo mismo les expone lo que Él iba a padecer. Le iban a condenar a muerte, le iban a entregar a los gentiles. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él sería crucificado, ¿recuerdas? Esto está en Marcos 8:31. Pero también les dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos donde Jesús reveló que ellos le entregarán a los gentiles. Este realmente era un insulto y una traición adicional, amigos. El texto bíblico claramente, ¿qué es lo que dice? Mira, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y qué iba a pasar con ellos? Con él, le iban a condenar a muerte.
Amigos, el texto bíblico también menciona y dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Jesús mencionó la vergüenza de su sufrimiento. Jesús sufrió la más terrible humillación emocional en su muerte, amigos. Pero Él hizo todo esto por amor a ti, por amor a mí. Esta participación en la vergüenza de Jesús marcó a la iglesia primitiva, amigos, y era una evidencia del compromiso de Cristo, de su lealtad, de la fidelidad del pacto de Cristo con su pueblo. Hechos 5:41, ¿qué es lo que se menciona ahí? El texto bíblico claramente dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. No es que los discípulos estén contentos de estar en ese momento en vergüenza, porque Jesús no se regocijó él mismo en la vergüenza, ¿verdad? Hebreos 12:2 claramente nos menciona eso. El texto bíblico dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo no se gozó de su sufrimiento en aquel momento, él se gozaba de la victoria que iba a traer aquel sufrimiento. Los discípulos estaban regocijando ¿en qué cosa? En identificarse con Jesús, y gustosamente estaban padeciendo la vergüenza que tuvieron que pasar, pensando, ¿verdad?, en el futuro glorioso que iba a traer aquel padecimiento. Queridos amigos, este es un buen texto, son unos buenos textos en el capítulo 10 de Marcos, para que nosotros recordemos, en primer término, en primera instancia, que Jesús siempre va delante, para protegerte, para cuidarte y para entregar su vida por ti. En segundo lugar, recuerda, el caminar del cristiano, en algunas ocasiones podrán venir temores, miedos, desalientos, pero que eso no sea un impedimento para que tú sigas a Jesús. Los discípulos tuvieron miedo, pero a pesar de ello, continuaron siguiendo a Jesús. Es un buen día para que ahora oremos a Dios y le pidamos que Él nos ayude a recordar que Él siempre va con nosotros. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a recordar que tú vas delante de nosotros, y si en algún momento viene el temor, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, que eso no sea un impedimento para seguirte. Por el contrario, que podamos recordar esta grandiosa promesa que tú le hiciste, Señor, a tus discípulos, que ibas a padecer, que te iban a entregar, que te iban a azotar, incluso que te iban a escupir e iban a matar, pero al tercer día tú ibas a resucitar y tú cumpliste tu promesa. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Bendice a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.